Hay un hombre que me cae muy bien, coleccionista de radios, y está presentando una exposición. Dice que la primera que hubo de esta naturaleza fue en el Palacio de Minería en 1927. Es el coleccionista Armando Pous, y la segunda gran exhibición la ha organizado en el Museo Franz Mayer, ya que comprende más de 300 aparatos que abarcan un periodo a partir de 1920 hasta en la actualidad tener algunos, aunque solamente el 90% funcionan. Pons recuerda sus excursiones de 6 de la mañana a Santa Cruz Mellehualco, a Catitla, Calzada de la Naranja en Azcapotzalco, incluso el Callejón de los Sapos en Puebla, porque va rescatando radios y puede volverse algo enfermizo. Se necesitan muchas veces, explica, 10 piezas para hacer una, ya que en uno se rompió el gabinete, a otro el transformador. Cuando se logra un radio terminado, es una alegría indescriptible. Yo tengo 3 radios de esa época. Tengo un Crossley, ¿verdad? Ándele, córrale, cómprese un Crossley. Estaba ahí en Madero y Isabel la Católica. Pero también un Philips con ojo mágico. Muchas bandas. Y finalmente un Silverton de chasis metálico pintado de blanco, chiquito, de buró. Y ahí está, no los quiero tirar. No los prendo. No, es imposible. Ustedes deben de prender. Ya les había dicho, tiene bastante tiempo esta muestra y vale la pena porque en una revisada, en una vitrina están acomodados 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y al 2000. Y cómo ha ido evolucionando el radio es sorprendente. El aparato, el puro aparato. Y también lo que decía McLuhan, ¿no? Un objeto de esos situado en un medio ambiente moderno se convierte en obra de arte, automáticamente. Pues quién sabe de qué vivirá este hombre, pero hay que ver su colección. Armando Pous, creo que no es la primera vez, como dice Manelik, que ha mostrado esa exposición ahí mismo en el Franz Mayer. Sí, yo la vi en el Franz Mayer hace como un mes. Tiene por lo menos 4 meses. No, más. Por ahí. ¿Sí? Sí, yo lo oí que lo anunciaban en la XCB. Yo creo que hace como 3 años. Los localizó y ellos le apoyaron y se consiguió que abrieran la exposición en ese museo que está frente a la Alameda. Sí. Que es Museo del Mueble Antiguo, creo, ¿no? No. Originalmente. Antes era, ¿no? Originalmente tenía unas maravillas de muebles desde el siglo XVII. Pero fue una maravilla esa exposición. Y después fue del zapato. También presentó una exposición del zapato. Hubo una también de jarrones y de teteras, todo de porcelana, que también fue fascinante. Pero aquí está... No te dejes arrebatar la palabra. No, es que tienen algunas, ahí en el museo, tienen algunas grabaciones de cómo se escuchan esos radios o cómo se escuchaban en su momento esos radios con todo y los defectos, pero resulta fascinante cuando vas a algún tianguis, por ejemplo La Lagunilla, y que ahí mismo te dicen, se lo calamos, está jalando, y mira, hasta trae un disco, y abren la tapa de las consolas, aquellas que estaban enormes, y traen discos de la época, bien conservados. Sí, y luego aquí la empresa Radio Centro regalaba unas pequeñas calcomanías con una flechita. Y uno lo podía poner en el cuadrante en la estación que correspondía. ¿Cómo se llamaba aquella empresa que ideó también
el señor Azcárraga Grande para producir radios baratísimos, y precisamente en los tiempos en que la XCW dominaba el mercado, creo que era Majestic. Él tenía la casa de la radio y bueno, con el Universal hacen una unión, pero él hacía los radios de Majestic. Y el De baquelita, muy sencillos. Primero compró una licencia de General Electric, pero no sé si les pagaba mucho o qué, y empezó a hacer los suyos propios de sí mismo. Sí, muy sencillos, pero entendía que si tenía la empresa, tenía que tener el aparato, ¿no? No pasaban de 100 o 200 pesos. ¿Quién sabe eso? Sí, No, pero en aquella época debe haber sido más barato, Héctor. Sí, debe Pues ser 100 20. pesos era mucho. No, Como sea, qué visión. Qué visión, porque en la medida en que empieza a manejar radio, crea la necesidad del aparato. Y con el aparato crea la necesidad de reforzar y captura al radio escucha. Muy inteligente, un visionario. pero no creas que era para eso, No. sino un vehículo publicitario. Y la ganancia estaba en los patrocinadores. Claro, tenía más clientes. Yo fui a la exposición, me encantó la exposición porque se ve la historia de lo que es el aparato, cómo pasa desde el bulbo a los transistores y los modelos de los radios, el tamaño, cómo se va modificando a través de los años, a través de la historia, de las diferentes décadas. Se ve la diferencia muy marcada de los años 20 a los años 50, 60, y cómo va disminuyendo el tamaño. Vemos ahí marcas como Motorola, me llamó mucho la atención porque son más o menos de unos 10 centímetros, ya por los años 70, ya se comienza a modificar el tamaño. Y obviamente los hábitos de los radioescuchas pues también se empiezan a modificar. Eso fue lo que observé cuando fui a la exposición. No hay un museo de la radio en México formalmente, a pesar de ser una de las empresas más generosas que hay en México. No hay. No sé por qué, no existe ni memoria sonora, más que la fonoteca, que además no deja de estar reducida, porque tienes que ir ahí para escuchar audios y no todos están completamente digitalizados. Y no hay de dónde seguir, dónde ver. En antropología alguna vez pusieron una exposición tan espantosa de la radio que daba lástima. Y lo puso una empresa que hacía rating. ¿Quién recuerda el Transoceanic? Con los radiosotes. Que era una maravilla. Con una antena. Era lo máximo en radio para quienes querían adquirir un aparato. Oías Radio Vaticano, ¿cómo no? Cerca de 10 bandas tenía. Oías Cuba, Radio Cuba. Tenía la antena direccional. Direccional y una largota de metal. Una largota. Y ahí todavía transmite, ¿eh? Yo hace poco que me la enseñaron, esa estación de radio que está transmitiendo tit, 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 Sí. tit. Radio Faros. Radio Faros. Radio Faros. Que Es la hora internacional del tiempo, ¿no? también pueden ser señales de los aeropuertos para dirigir aviones. Sí. De 81 años, Catarino Rodríguez Hernández. En todos los estados hay aficionados a la onda corta. Cada 2 o 3 de agosto se hace un encuentro donde comentamos nuestras experiencias. Yo pertenezco a este grupo y compramos nuestros radios en Tepito, en la calle de Apartado, pasando Cuba. Tengo un radio Zenith de 1944, precioso. Este grupo de aficionados a la onda corta lleva como 25 años de existir. José Morales Trenado, de Naucalpan, 56 años. Acabo de prender el radio y escuché los comentarios acerca de radios antiguos. No sé si sepan del Museo del Tiempo, que está ubicado en Congreso número 22, frente a la delegación de Tlalpan. Tiene exposiciones de relojes, televisiones, tocadiscos y aparatos de radio muy antiguos. Lo maravilloso de todo es que todo funciona. Pueden acudir de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los domingos no abren y no tiene costo. Vale la pena ir a visitar el lugar. ¿Qué calle? Congreso número 22. Frente
a la delegación Tlalpan. De 42 años, Javier González Navarrete. ¿Dónde es la exposición de la radio? Y digan, por favor, ¿dónde se encuentran para comprar radios antiguos? Alguien del auditorio lo dijo, pero no escuché bien. En los tianguis de cosas usadas es frecuente encontrar algunos. Claro, pero son muy caros. Muy, muy caros. Sobre todo en la Lagunilla, que ahora venden como si fuera una tienda de superlujo. Es muy caro. Pero hay tianguis Ixtapalapa, en San Felipe. En fin, es cuestión de buscarle. En el de Morelia. Pero váyase juntando muy buena lana. Y la exposición es frente a la Alameda. Al ladito de la iglesia. De la Santa, en la plaza de la Santa Veracruz. Sí. El Museo Franz Mayer.